Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. En los últimos 20 años he tenido que viajar por todo Iberoamérica y me ha tocado convivir y servir a nuestros hermanos y hermanas de diferentes etnias y sabores culturales. Con ellos he caminado, he reído y también he compartido algunas lágrimas. Hace algunos años estaba en Quito, Ecuador, y un líder quechua me vino a buscar al hotel y me dice: «Pastor, he venido a desafiarlo». Muy bien, accedí. ¿En qué puedo ayudar? Quiero llevarlo a una de nuestras aldeas y ahí encontrará misioneros de muchas culturas. Pero ¿dónde están ustedes los ladinos?, me dijo este humilde hombre de Dios. Ustedes tienen una deuda moral con nosotros. Somos sus raíces y parece que aún como cristianos nos siguen despreciando. Fue una larga plática, mi amigo. Al final le abracé, le pedí perdón por mi ignorancia e indiferencia hacia ellos. Y desde entonces he tratado de aprender y caminar con mi pueblo autóctono. Recientemente estuve en Urubamba, Perú, o Valle Sagrado, como se le llama, cuna de la gloriosa cultura inca. Ahí en ese valle se desarrolló anexando otros pueblos y fortaleciendo su imperio. Se estima que los incas cultivaron cerca de 70 especies vegetales, entre ellas papas, camote, maíz, ajís, algodón, tomate, la coca y quinoa. Las principales técnicas agrícolas en cuanto a la disposición de las tierras fueron andenes o terrazas para evitar la erosión y aprovechar las laderas y los cerros. Guarú guarú, técnica heredada de sus hermanos del antiplano, en la que se araban surcos alrededor de los cultivos y se le llenaba de agua para crear un microclima. Utilizaron llamas como bestias de carga y alpacas como fuente de alimento y vestimenta. La vicuña fue también muy apreciada. Se crió también el cuy, hasta hoy uno de los principales potajes de la gastronomía andina. Pregunto, ¿ha comido alguna vez usted cuy? Bienvenido a 180 grados, televisión para el corazón. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, interesado en dialogar con las alegrías, el dolor y la realidad de nuestro pueblo. Sus comentarios, sus preguntas, sugerencias siempre serán bienvenidas. Escriba la dirección que aparecerá en su pantalla. También puedes localizarme en el Facebook. Solo escriba mi nombre, Ernesto Pinto, y de esa manera también podemos comunicarnos. Para recolectar estas entrevistas, tengo que viajar de país en país. Hoy te invito a que volemos al Perú, tierra hermosa de gente trabajadora y noble. Siempre me reciben con una sonrisa. Es una delicia detenerme en Perú y compartir la buena comida y la amistad de esta gente. La música surge en el corazón de Dios y es por eso que la misma nos trae alegría. Hoy conversaré con un buen amigo que le encanta ejecutar los instrumentos andinos, propios de la cultura quechua e inca. Me refiero a mi buen amigo Héctor Perfecto. Él y su familia nos acompañarán. Bienvenido, Héctor, y como siempre nos gusta comenzar conociéndonos, te voy a pedir que nos cuentes un poco de tu trasfondo familiar. Bueno, vengo de una familia de un trasfondo quechua. Mis padres oriundos de Huancavelica, exactamente de Acobamba, el pueblo se llama Acobamba, ¿no? Es los Andes del Perú. Éramos 6 hermanos, ya falleció una, somos 5. Luego de radicar en Huancavelica, nos trasladamos a Huancayo, donde nazco yo, no soy natural de Huancayo en este caso. Luego emigramos a Lima, ¿no? O sea que me estás diciendo que crecieron en una cultura quechua. ¿Eso significa que practicaban la cultura, hablaban la lengua, mantenían las tradiciones? Sí, exactamente. Toda la costumbre que había en la casa era quechua, ¿no? Inclusive la comida, ¿no? El trato, la medicina era netamente quechua, ¿no? Todo, inclusive el lenguaje, ¿no? Porque la abuela vivía con nosotros y ella era la que más daba énfasis al idioma por quechua, porque solamente hablaba quechua ella, ¿no? ¿Cuáles son esas tradiciones que recordás como niño?
Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, la abuela siempre en la comida, sobre todo, la comida era 100% oriunda de los quechos, ¿no? La sopita de morón, de trigo, ¿no? Por ahí un caldo de carnero y esas cositas que eran bastante saludables, ¿no? Y siempre los tecitos, cualquier hierba medicinal, siempre ese era el trato, ¿no? Era parte de la cultura. Era parte de la cultura, ¿no? Inclusive hasta la madre, mi madre en este caso, la vestimenta típica de ella, ¿no? No lo dejaba, ¿no? Nunca. Y de pequeños nosotros siempre hemos estado con unos zapatos que eran los conocidos como, aquí se le conoce yanquis, ¿no? Me decías que practicaban la medicina tradicional ahí. Hablando un poco de esas tradiciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando mamá decía que estábamos asustados, ella agarraba un huevo, ¿no? Y nos pasaba el huevo, ¿no? Nos pasaba por todo el cuerpo el huevo y luego ella lo abría el huevo en un vaso. Y ella sabía cuál era el problema que estábamos pasando, ¿no? Todas esas eran tradiciones que practicaban dentro de tu familia, que eran parte de la cultura, me imagino. Exactamente, ¿no? Eso viene como parte de la cultura, ¿no? Es pasado por generación en generación, ¿no? Obviamente para el quechua eso es algo normal que venía acompañado como parte de nuestra cultura andina, ¿no? Mamá y papá nunca entendieron en un comienzo que todo eso era malo, ¿no? Pero era parte de la cultura, ¿no? Todo eso era una vivencia. No había quizás médicos, ¿no? Pero ellos sabían mucho de lo que era la medicina natural y obviamente había animales que también eran usados para la medicina en este caso. O sea, en medio de estas tradiciones había mucha mezcla, pero dentro de esas mezclas también había en esta cultura mucha sabiduría tradicional. Yo pienso que es la palabra correcta, ¿no? Había bastante sabiduría porque esto venía pues de mucho tiempo atrás, ¿no? Quizás desde los inicios de la era de los quechuas, ¿no? Y eso fue pasando por generación en generación de una manera verbal, ¿no? Estoy desde acá en Ayacucho con los micrófonos de 180 grados conversando con Héctor Mandujano. Él nos está conversando un poco lo que vivió en su familia, las tradiciones y lo que pasó en esa familia quechua. Cuando regresemos nos va a hablar de su adolescencia y de lo que ha pasado ahora en su vida. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Historias que cambian el corazón. Usted está disfrutando de 180 grados. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y hoy estamos visitando el hermoso país de el Perú. Nuestros invitados Héctor y Tatiana Mandujano. Le animo a usted que nos escriba y nos cuente su historia, o tal vez usted quiere ser parte de nuestra programación. Le voy a invitar a que nos escriba al correo electrónico que está apareciendo en su pantalla. Si usted vive en los Estados Unidos o en el Canadá, puede llamarme completamente gratis al 1-800-565-1810. Para el resto del mundo, les invito a visitar nuestra página en el internet www.encuentro.ca. Ahí va a encontrar la sección Pregúntale a Ernesto, donde usted puede hacer sus preguntas. Ahora bien, si usted no tiene acceso al internet, puede escribirme a la dirección que va a aparecer al finalizar de nuestro programa. Nuestro invitado de hoy, Héctor, nos contará qué fue lo que lo motivó a aprender a tocar los instrumentos musicales autóctonos de su tierra. Héctor, nos estabas contando de alguna de las tradiciones de tu niñez y qué pasa en los años de tu adolescencia. Cuéntanos. En mi época de adolescencia, papá conoce al Señor, pero en ese contexto, en Lima estaba sucediendo un fenómeno quizás con la política, ¿no? En este caso había bastante influencia de los partidos de maoístas. Partidos de izquierda. De izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, en el pueblo donde estábamos radicando, había bastante influencia y las reuniones que hacían era a través de la música, ¿no? Yo como adolescente fui atraído, ¿no?
y en cierta forma nos inducían a tener esa línea de pensamiento, ¿no? Pero a la misma vez también inicié a congregar en la iglesia y también nutrirme. Yo doy gracias a eso a Dios ahora, ¿no? Porque me comenzaron a nutrir en el Evangelio y eso fue bastante fundamental para más adelante, ¿no? Porque a los 14 años, entre los 14 y 15, una etapa bastante difícil para mí. Me acuerdo que ya había iniciado los movimientos de sendero, ¿no? Terrorismo. Y me acuerdo que para mí fue difícil porque como que me encontraba en dos opciones, ¿no? En este caso, o terminaba siendo senderista o seguir la cruz de Cristo en este caso, ¿no? O sea, era un dilema para ti como adolescente, era decidir entre los movimientos políticos del momento, por supuesto la injusticia que se vive, la pobreza es una realidad, ¿no? Y también la fe, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es ahí que todo comenzó a circular en mi mente, ¿no? Y obviamente pues por los pensamientos de izquierda en este caso, que te hacían reflexionar mucho por la pobreza, las injusticias, y mi trasfondo en este caso andino, mis padres sufrieron bastante mucho abuso de explotación y tantas cosas, y eso es lo que había dentro de mí también, ¿no? Entonces, por ese lado había una cierta inclinación, pero por el otro lado estaba la fe, ¿no? Entonces, en ese debate que había en tu corazón, la pregunta mía es, ¿quién ganó? obviamente la fe. Háblanos un poquitito acerca de esa pasión que tenés por la música, cómo surge la música y cuáles son los instrumentos que tocas. Bueno, vi que con la música, o sea, el interpretar los instrumentos, podía hacer mucha cosa. Entonces fue ahí que di apertura para aprender instrumentos típicos, en este caso de mi cultura, como son la flauta, el panflute, ¿no? El charango, el instrumento pequeñito, sí, ¿no? Y la guitarra, y lo fui cultivando, ¿no? En ese contexto la música era utilizado como un medio de protesta, ¿no? Para, en este caso, los fines políticos, ¿no? Pero toda esa idea va cambiada para Dios en este caso, ¿no? Hoy uso la música como un medio para llegar a la gente, ¿no? Con el Evangelio. Es interesante, Héctor, cómo muchas veces nosotros decimos los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Y tal vez la música para ti era como un instrumento para protestar, pero eso te lleva a una reflexión espiritual. Contanos un poco esa experiencia que tuviste, ese cambio, ese encuentro que tuviste con Cristo. Sí, fue bastante interesante porque cuando me tocó hacer la milicia, el día que mi madre me despide, me dice: hijo, que Dios te bendiga, pero toma este regalo, sé que te va a servir de mucho. Y cuando yo levanté el pañuelo que ella me dio, debajo había un Nuevo Testamento. Y cuando ya estuve en la milicia, fue la llave, porque yo comencé a leerla, y fue la llave para yo encontrarme con Dios. ¿Y cómo fue ese encuentro? Ese encuentro fue un encuentro que, sobre todo, revolucionó todas las ideas, todos los conceptos que yo tenía con respecto a la vida, con respecto a lo social. O sea, pero fue leyendo ese Nuevo Testamento. A la medida que iba leyendo, era como Dios hablando conmigo, ¿no? Dios hablando, y hasta que yo no pude resistir a Dios y me postré de rodillas en pleno cuartel y acepté mi vida al Señor Jesucristo. Ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo, ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda, que tus sueños
visite nuestra página en el internet donde podrá disfrutar de las fotografías de cada evento que realizamos, también de la sección Pregúntale a Ernesto. Puede escuchar nuestros programas de radio y también puede ver otro episodio de 180 grados. Gracias por visitarnos. Héctor nos estaba contando de cómo ese encuentro con Cristo transformó su corazón y por la lluvia tuvimos que salir corriendo y venir a otro escenario, pero en este momento ya tenemos su esposa y su hijita que nos va a acompañar en el resto de la entrevista. Héctor nos va a contar un poquitito qué ha significado ese cambio, ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús en su vida y cómo él se encuentra con esta hermosa mujer. Ese Nuevo Testamento revolucionó definitivamente tu corazón y tu mente. Cuéntanos, ¿qué pasó a partir de ahí? Cuando yo comencé a leer el Nuevo Testamento, me di cuenta de muchas cosas que yo ignoraba, ¿no? Dentro de mi mente había que la manera de cambiar al ser humano era muchas veces a través de la violencia, ¿no? De tanta injusticia, como decían siempre, ¿no? Que para hacer una nueva sociedad era necesario eliminar lo malo, ¿no? Pero leyendo el Nuevo Testamento encontré que se hablaba de una revolución totalmente diferente que sucede primeramente dentro de nosotros, y eso es lo que sucedió. La revolución del corazón. Exactamente, ¿no? Y a partir de esa pasión de leer la Escritura Sagrada y darte cuenta que empieza con el cambio en el corazón, ¿qué sucede después? Cuando yo vi que esto era bastante bueno para mí, yo no me quedé callado. Yo inicié a hablar de ese mismo Dios, ¿no? De todo lo que Él había transmitido en ese mensaje. Y puedo decirle que la lectura del Nuevo Testamento me llevó a tener un encuentro con Dios. Eso quedó bastante marcado en mi vida y hasta el día de hoy yo no ceso de poder hablar eso a la gente, ¿no? Y uso en este caso como músico, uso la música como un medio de poder llegar a la gente con el Evangelio de Cristo. Presentarnos a tu esposa y cómo la conoces. Bueno, alguien dijo por ahí que nada es planificado por nosotros, siempre Dios sabe lo que Él hace, ¿no? Nunca pensé viajar a Brasil, mucho menos casarme con brasilera, ¿no? Pero Dios lo quiso así, me llevó a Brasil y es ahí donde conocí a Tatiana, mi esposa. Ella es natural de Brasil, de la ciudad de San Paulo. Y quizás ella puede hablar un poquito de cómo Dios hace que nos conozcamos, ¿no? Bueno. Bien, buenas tardes. Cuando me conocí fue bien interesante porque era una joven dentro de la iglesia, pero rebelde. Entonces me gustaba ver los chicos nuevos que venían y como era diferente, tenía una carita de indio así diferente. Yo le vi en la puerta de la iglesia, él había presentado su música, que es bien conocida, la música andina con flautas, todo, y me gustó. Entonces, cuando llegó al final del culto, del servicio, estaba en la puerta de la iglesia, cuando le vi, le digo, me voy a casar con ese peruano. Entonces, al principio fue un poco difícil, tuvo que tenerme bien así, en la regla, ¿no? Enseñarme la Biblia, porque era una cristiana que no practicaba bien, no sabía muchas cosas. O mejor, sabía, pero no practicaba. ¿Y tú te le declaraste entonces? Yo me declaré, pero al principio no quiso, dijo, no, tú ni cristiana eres, pero al final, pues, el agüita se fue cayendo en la piedra y rompió la piedra, pues. Son medio agresivas las brasileiras entonces. Ni todas, algunas. Yo pienso que depende de la persona. Tú te le declaras, ¿y cuándo finalmente se casan? ¿Dónde se casan? ¿En Perú? ¿En Brasil? Estoy un poco intrigado con eso. Nos casamos exactamente un año después que le conocí. Para mí era bien diferente, me gustó. Tatiana me decía que le gustaba que eras diferente. ¿Qué es lo que te gustó de ella? La sinceridad, ¿no? Ella fue siempre bastante sincera, ella siempre pensó en voz alta, ¿no? Y eso para mí es bastante importante, siempre mostrar lo que ella fue, ¿no? O lo que ella es. Eso para mí, y otra de las cosas es que ella canta, ¿no? Pero también me decías que ahora estás trabajando en los diferentes pueblos quechuas y estás trayendo evangelización a estos pueblos. Sí, exactamente, estamos trabajando en una ciudad de Lima,
a 45 minutos de Lima, que se llama Huaycán. Es una ciudad de más de 40.000 familias que son en 90% gente andina, ¿no? Gente quechua. Quechua, ¿no? Pero también me decías que vas a las montañas y les enseñas ahí a los quechuas. Exactamente. Y otro de los trabajos que hago es un trabajo itinerante de evangelización y capacitación para líderes quechuas y pastores, ¿no? Viajamos al interior de los pueblos quechuas y también del Amazonas, ¿no? A las tribus indígenas. Es algo que yo lo hago con tanto cariño y con tanto amor porque es mi llamado. Me decías, Tatiana, que te gustó lo diferente, las facciones indígenas de tu ahora esposo. Ahora estás trabajando en el Perú con los quechuas. ¿Cómo llega esa conexión? ¿Cómo llega este pueblo quechua a tu corazón? Al principio fue bien difícil porque la cultura en sí, los costumbres de la gente, es un poco difícil cuando tú tienes otra cultura. Pero poco a poco, más con la insistencia de él, porque tiene su corazón realmente así, hacia el pueblo indígena. Entonces le ayudo con las mujeres de la iglesia. Tenemos muchos proyectos ya para el año 2010 con ellas, con manualidades. En fin, porque es un pueblo muy pobre en Huaycán y necesitan ayuda de alguna manera. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Quiero agradecerle a usted por venir a 180 grados y espero que haya disfrutado la conversación con nuestros invitados de hoy. Héctor nos decía que su madre le regaló un Nuevo Testamento y que leyendo ese Nuevo Testamento él aprendió de la salvación en Cristo Jesús. Y efectivamente, en una oportunidad Cristo estaba conversando con unos religiosos y él les dijo estas palabras: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, la Escritura Sagrada, la Biblia, es la que da testimonio de Cristo Jesús. Leyendo la palabra podemos acercarnos a Él. En ella nos daremos cuenta que el evento de la cruz del Calvario no fue un accidente, que la cruz del Calvario sirvió para traernos salvación a usted y a mí. Y esta es su oportunidad para que entregue su vida a Cristo. En un momentito más, nuestros invitados de hoy concluirán la conversación. Para nosotros fue un privilegio poder participar del programa 180 grados, ¿no? Y desde ya le agradecemos, más aún por venir a Perú y bendecir nuestra nación.